que siempre nos acompañan desde Ecuador, Venezuela, Colombia, Centroamérica, entre otros países. Yo soy Cindy Sandoval Vaca, médica radiooncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Les doy la bienvenida al curso virtual de actualización en radioterapia, por lo cual agradecemos a la organización de la Sociedad de Radioterapia del Perú por la oportunidad de hacer posible este evento y el espacio que genera este tipo de discusiones de diferentes temas que se vienen desplegando a lo largo de todos estos sábados, sobre todo con fines académicos y de actualización. Como ya han sido tratados en otras semanas, cáncer de mama, cáncer ginecológico, de próstata, cabeza y cuello, y la última semana fue tratado el tópico de cáncer de pulmón. El día de hoy compete el módulo de radioterapia en tumores del sistema nervioso central, por lo cual contamos con la presencia de dos ponentes, como son la doctora Paola Fuentes Rivera Carmelo y la doctora María Alejandra Arens Benítez. Pero antes de empezar las presentaciones, voy a informar que la certificación será otorgada a aquellos que tengan el 65% de la asistencia al curso y además que hayan permanecido en más del 75% de la duración total de cada ponencia. Además, recordarles que al final de las ponencias estará abierta la encuesta de satisfacción. Muy bien. La primera ponencia será llevada a cabo por la doctora Paola Fuentes Rivera Carmelo. Ella es médica radiooncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y cuenta con una maestría con mención en la especialidad. La doctora nos comentará sobre 3 artículos de actualización en sistema nervioso central. Bienvenida, doctora Fuentes. Buenos días, mi nombre es Paola Fuentes Rivera, soy médico radiooncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima, Perú. Quiero agradecer a la Sociedad de Radioterapia del Perú por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre actualización en radioterapia en tumores del sistema nervioso central. Voy a presentarles 3 artículos de última revisión. Los 3 artículos han sido realizados por el grupo NRG Oncology. El primer estudio es Análisis integral pronóstico y predictivo de subgrupos moleculares dentro de los brazos de tratamiento de alto riesgo de NRG Oncology y RTOG 9802. Es un ensayo de fase 3 de radioterapia versus radioterapia más PCB, procarbacina, CCNU, vincristina en gliomas de bajo grado de alto riesgo. Como antecedentes, en el año 2016, la WHO hizo una nueva clasificación de los tumores del sistema nervioso central, donde adicionaba parámetros moleculares al tipo histológico. Se subdividió en 3 subgrupos moleculares, que era el IDH mutante, con deleción 1.19 y los no codeleción y los IDH wild type. El valor pronóstico de los subgrupos han sido bien establecidos por la WHO y a su vez los valores predictivos de los subgrupos aún no se han dilucidado. Como bien sabemos, tenemos la clasificación de los gliomas de bajo grado, dentro de ellos alostrocitoma, oligostrocitoma, oligodendroglioma. Tenemos los IDH mutados, los cuales se dividen con la mutación TP53 y la pérdida del ATRX. Estamos hablando de los astrocitomas difusos IDH mutados. Si tenemos un IDH mutado con codeleción 1P19Q, estamos hablando de oligodendrogliomas IDH mutados con codeleción 1.19. Por otro lado, tenemos al IDH wild type. Dentro de ellos está el astrocitoma difuso IDH wild type. A su vez, en el glioblastoma también se subdividen en IDH mutados y wild type. Y por otro lado tenemos al subtipo NOS, que son los que no han sido clasificados en ni mutados ni en wild type. Dentro de ellos tenemos tanto los gliomas de bajo grado como el glioblastoma de subtipo NOS. En este estudio es un estudio de fase 3 que se evaluó a los pacientes de gliomas de bajo grado de alto riesgo. Dentro de ellos eran clasificados como alto riesgo mayores de 40 años, con una resección subtotal o que se habían realizado biopsia. Dentro de ellos se dividió en 2 brazos, los que recibieron radioterapia sola y los que recibieron un tratamiento combinado, radioterapia seguido de PCB, procarbacina, CCNU, vincristina. Los detalles del estudio, el objetivo era
actualizar la importancia predictiva de los 3 subgrupos moleculares definidos por la WHO. La importancia de este estudio, que es el primer estudio de fase 3, para evaluar el valor predictivo de estos subgrupos mediante la recolección prospectiva, datos de supervivencia global a largo plazo y un análisis estadístico post-hoc. La mayoría de los estudios previos incorporaron solo monoterapia o pacientes de grado 3. Dentro de los métodos para evaluar el IDH1 y IDH2 se realizó pruebas de inmunohistoquímica y para determinar el 1P19Q codeleción se utilizaron análisis de metilación 450 o Affymetrix OncoScan. Se evaluó la supervivencia por subgrupos moleculares definidos por la WHO. En relación a la sobrevida global, se determinó que el subgrupo de mutación con codeleción 1.19 tenía una mayor sobrevida global. Y en relación a la supervivencia libre de progresión, se evaluó que los pacientes que tenían menos falla o progresión eran el grupo de pacientes con mutación con codeleción 1.19. Se hizo un análisis pronóstico multivariado en relación a la sobrevida global. Se tuvo a los que fueron estadísticamente significativos al tratamiento combinado de RT más PCB, se tuvo a los IDH mutados con codeleción y la edad. Y en relación a la supervivencia libre de progresión, en el análisis multivariado, se tuvo como datos estadísticamente significativos el tratamiento combinado de radioterapia más PCB y tanto el IDH mutado con codeleción y el IDH mutado no codeleción. Se evaluó la supervivencia global por subgrupos moleculares y su relación con el tratamiento. Tenemos que los IDH mutados con codeleción se evaluó el tiempo de vida media, el tiempo promedio de supervivencia en los pacientes que habían recibido solo radioterapia. El tiempo promedio era 13.9 años y en relación al tratamiento combinado no se pudo registrar. Pasando al otro subgrupo, a los IDH mutados no codelecionados, tenemos que el tiempo medio de supervivencia en los que recibieron solo radioterapia fue 4.3 años. Y comparado con los que recibieron el tratamiento combinado RT más PCB, el tiempo promedio fue de 11.4 años. Y pasando al IDH wild type, se observó que no hubo diferencias significativas. En relación al tiempo medio para los que recibieron radioterapia fue 1.9 años y los que recibieron tratamiento combinado 2.1 años, por lo que se demostró que había un mayor beneficio del tratamiento combinado tanto para los IDH mutados codeleción y no codeleción en relación a la supervivencia global. Pasando a supervivencia libre de progresión, por subgrupos moleculares y en relación al tratamiento, al IDH mutado codelecionado tenemos el tiempo medio de supervivencia libre de progresión de solo radioterapia 5.8 años y en el tratamiento combinado no se registró. El IDH mutado no codelecionado se observó que había un tiempo medio de supervivencia libre de progresión para solo radioterapia 3.3 años y para el tratamiento combinado el tiempo medio fue de 10.4 años y para el IDH wild type también se observó que no hubo diferencias significativas. El tratamiento solo con radioterapia el tiempo medio fue de 0.6 años y el tratamiento combinado de RT más PCB de 0.7 años. También se demostró que hubo un mayor beneficio para el IDH mutado codeleción y no codeleción en relación a la supervivencia libre de progresión y su relación con el tratamiento. Conclusiones del estudio: los análisis sugieren que ambos subgrupos, tanto el IDH mutado codeleción y el IDH mutado no codeleción, fueron beneficiados del tratamiento con procarbazina, CCNU, vincristina, aunque el tamaño de la muestra es limitado y los análisis estadísticos son post-hoc. Los resultados también respaldan la idea que los pacientes con IDH de bajo grado de alto riesgo no se benefician de la adición de PCB a radioterapia. Evaluando el algoritmo de precisión para pacientes de gliomas de bajo grado, tenemos a gliomas de bajo grado de alto riesgo, subdividida IDH1-2 mutado. En los pacientes con 1.19Q con deleción y no codeleción se observó que había un mayor beneficio del tratamiento de radioterapia asociado a PCB. Asimismo, también se ha evaluado que ambos grupos se benefician de radioterapia más temozolomida,
por lo que hay en estudio para codelesión donde se va a evaluar PCB versus temozolomida. Asimismo, hay estudios clínicos donde se están evaluando en relación a los biomarcadores. Tenemos por el otro lado el IDH1 wild type, donde se ha visto que no hay beneficio con la radioterapia más PCB, pero sí se ha observado que hay un beneficio de la radioterapia más temozolomida o secuencial. Direcciones futuras. Tenemos a los análisis de sistemas biológicos o multiomic, donde se observa que hay un potencial para agregar valor o reemplazar biomarcadores conocidos. El desarrollo de nuevos modelos de pronóstico y predicción, como el RPA o nomogramas, utilizando enfoques integrales del sistema de biología. Más importante aún, estamos descubriendo nuevos mecanismos de resistencia y nuevos objetivos terapéuticos que emplean análisis de redes de señalización celular. Pasando al segundo estudio, también realizado por NRG Oncology, este estudio se evaluó la preservación de la función neurocognitiva y de los síntomas reportados por el paciente durante la radioterapia holocranial con evitación del hipocampo para metástasis cerebrales. Resultados finales de NRG Oncology, el estudio CC001. Los antecedentes, la radioterapia holocranial está asociada con la toxicidad cognitiva. Hay estudios previos que se evaluó para 1 o 4 metástasis cerebrales, como el estudio de Andy Anderson, el N0574. También se ha visto que la disminución del uso de radioterapia holocranial ha aumentado el uso de la radiocirugía. Las células madre neuroregenerativas dentro del giro dentado del hipocampo son exquisitamente radiosensibles e importantes para la cognición. La evidencia clínica respalda la circunvolución dentada del hipocampo como una estructura de riesgo radiosensible y específica de la memoria. Bueno, hay publicaciones anteriores donde han hecho una revisión exhaustiva. ¿Por qué evitar el hipocampo? La hipótesis es que evitar el hipocampo usando radioterapia de intensidad modulada previene la toxicidad cognitiva por radioterapia holocranial. El estudio RTOG 0933 es un ensayo de fase 2 de un solo brazo, donde se evaluó la radioterapia holocranial evitando el hipocampo a dosis de 30 grays en 10 sesiones. Se realizó la acreditación y revisión central del contorno del hipocampo y la planificación en IMRT. Se realizó el score del HBLT, que es la prueba de Hopkins, donde evalúa aprendizaje verbal y memoria, el cual nos mide 3 áreas, como recall o recuerdo total, el área de reconocimiento y el recuerdo diferido. En este estudio se evaluó las 3 áreas y en el área de recuerdo diferido se observó una disminución media a los 4 meses de un 7% en relación al recuerdo diferido, significativamente menos comparado con el control histórico en un 30%. Se necesita datos de fase 3 para una evidencia de nivel 1. El RTOG 0614 es un estudio de fase 3 donde se evaluó la radioterapia holocranial con o sin memantina. En este estudio se evaluó la falla de la función cognitiva y donde se observó que el grupo que se adicionó memantina tenía menor porcentaje en la falla cognitiva, por lo que se concluyó en este estudio que la memantina durante la radioterapia holocranial está considerado un estándar de tratamiento. Y el estudio que estamos revisando, el CC001, es un ensayo de fase 3 donde se estudia 2 brazos, la radioterapia con memantina con o sin evitación del hipocampo en pacientes con metástasis cerebrales. Dentro de los criterios de elegibilidad tenemos que son metástasis cerebrales de 5 milímetros fuera del hipocampo, Karnofsky mayor de 70, resonancia magnética cerebral en 3D. Los criterios de exclusión fueron hidrocefalia, distorsión ventricular y se hizo en ambos brazos pruebas neurocognitivas funcionales de base. Para la estratificación se evaluó la terapia previa que haya tenido, se clasificó en el RPA, se hizo la clasificación de RPA y se randomizaron en 2 brazos, radioterapia holocranial 30 grays más memantina y el otro brazo radioterapia holocranial con evitación del hipocampo 30 grays, la dosis de 30 grays más memantina. El diseño del estudio, el objetivo primario era evaluar el tiempo de falla cognitiva. Se realizó una batería de exámenes cognitivos
entre ellos el test de Hopkins, el Trail Making Test o el test del trazo, y se evaluó la asociación oral de palabras controladas. En relación a la falla cognitiva, se evaluó como una disminución confiable del índice de cambios diferidos en una o más pruebas. La incidencia acumulada para estimar el tiempo hasta el fallo cognitivo. Se calificó una muerte sin fallo cognitivo, fue tratada como riesgo competitivo. Objetivos secundarios, se evaluó los síntomas reportados por el paciente, se realizó mediante la prueba del MD-ASIBT, que es el módulo del MD Anderson para síntomas de tumores cerebrales. Se evaluó asimismo la toxicidad, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. En relación a la probabilidad de falla cognitiva a nivel estadístico, se analizó 382 pacientes analizables para un 90% de potencia y un alfa de 2 lados igual a 0.05. El tamaño de la muestra aumentó en un 25% por posible incumplimiento. En cuanto a las características basales, no hay diferencias en las características basales en ambos brazos en referencia al paciente, incluida la función cognitiva y la carga de síntomas informadas por el paciente. En ambos brazos la mediana edad fue 61 y 62 años. Asimismo, el tumor primario fue pulmón para ambos brazos, seguido de cáncer de mama. En relación a la toxicidad, en ambos brazos tampoco se observó diferencias en relación a la toxicidad relacionada con el tipo de tratamiento o cualquier otra causa. En relación al objetivo primario, el evitar el hipocampo previene la falla de la función cognitiva. Se evaluó ambos brazos y se observó el grupo de radioterapia holocranial con evitación del hipocampo más hemantina tuvo el menor porcentaje de fallas cognitivas. Se observó que hubo una separación de la curva a partir de los 3 meses y posteriormente se mantenía durante un periodo de seguimiento. Frente a la radioterapia holocranial más memantina, se hizo un periodo de seguimiento a los pacientes de 12 meses. Evitar el hipocampo previene la falla de la función cognitiva y se observó una reducción de riesgo relativo en un 26%. Se realizó un análisis multivariado donde se observó que el brazo de tratamiento y la edad eran estadísticamente significativos. No hubo interacción entre el brazo de tratamiento y la edad. El efecto del tratamiento sigue siendo independientemente de la edad. Se evaluó la cognición a los 4 meses, se evaluó la función ejecutiva, se realizó el Trail Making Test B, se comparó ambos brazos y se observó que en el brazo que había recibido radioterapia holocranial más memantina presentaba un 40.4% de falla cognitiva, frente a un 23.3% en el tratamiento combinado de radioterapia holocranial con evitación del hipocampo más memantina. Se evaluó a los 6 meses la cognición, se realizó el test de Hopkins, el HBLTR, se evaluó aprendizaje y memoria. También se observó que en el grupo que había recibido radioterapia holocranial más memantina hubo un 36.3% de falla cognitiva y en el grupo donde se evitó el hipocampo se observó un 17.6% de falla cognitiva. Se evaluó la cognición a lo largo del tiempo y se observó que la evitación del hipocampo preserva todos los dominios de aprendizaje y memoria a lo largo del tiempo. Se evaluó el test de Hopkins en todas sus áreas en relación al área de total recall, al recuerdo total. Se observó que frente a la radioterapia holocranial más memantina tenía una mejor puntuación, una mayor performance frente al grupo que se irradió sin evitar el hipocampo. Asimismo, en el reconocimiento diferido, en el recuerdo diferido, se observó que el grupo donde se evitó el hipocampo tenía un mayor score, una mayor performance. Y en el grupo de reconocimiento también se observó que había un mayor performance en el grupo que se evitó el hipocampo, frente a los que solo habían recibido radioterapia sola más memantina. En relación a los síntomas reportados por el paciente, la evitación del hipocampo se observó que preservaba estos síntomas informados por el paciente. A los 6 meses los pacientes reportaban ya síntomas neurológicos,
interferencia de síntomas con las actividades diarias, los cuales eran menor a los pacientes que habían recibido radioterapia con evitación del hipocampo. La evitación del hipocampo preserva el factor cognitivo informado por el paciente a lo largo del tiempo. Asimismo, se asocia con menos problemas para recordar cosas a los 6 meses. En relación a la sobrevida, no hubo diferencias en cuanto a la sobrevida global o la sobrevida libre de progresión. Las conclusiones del estudio: evitar el hipocampo durante la radioterapia holocranial más memantina preserva la función cognitiva y síntomas reportados por el paciente en metástasis cerebrales. Hay unas mejoras en la cognición informada por el paciente a lo largo del tiempo y cambios de 6 meses en la carga de síntomas neurológicos, interferencia de los síntomas neurológicos con actividades diarias y problemas para recordar cosas. Hay beneficios en el funcionamiento ejecutivo a los 4 meses, en el área de reconocimiento a los 4 y 6 meses y todos los dominios de aprendizaje y memoria a lo largo del tiempo. Se observó similar toxicidad en ambos brazos, así mismo como en la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión intracraneal. Para los pacientes con metástasis cerebrales elegibles para recibir radioterapia holocranial, cuya supervivencia se espera que sea más de 4 meses, la evitación del hipocampo usando IMRT debe considerarse una opción de tratamiento. En las guías de NCCN también ya se encuentra como indicación en pacientes que tengan un buen pronóstico. Se considera el uso de memantina durante la radioterapia holocranial en un total de 6 meses antes y después del tratamiento, y asimismo en los pacientes que tengan un mejor pronóstico de 4 meses o más se debe considerar la preservación del hipocampo en la radioterapia holocranial. Se concluye el debate sobre radiocirugía versus radioterapia holocranial para metástasis cerebrales. Como precedente, el RTOG 0614, de donde se adiciona radioterapia holocranial adicionada a memantina, y el NRG CC 001, donde se adiciona radioterapia holocranial más evitación del hipocampo más memantina. Por lo que es comparable a los ensayos de fase 3 que favorece radiocirugía en lugar de radioterapia holocranial. Bueno, se abre el estudio CCTG-CE7, que es un estudio de fase 3, donde se evalúa la radiocirugía versus radioterapia holocranial, evitando el hipocampo más memantina para 5 a 15 metástasis cerebrales. Los criterios de elegibilidad fueron de 5 a 15 metástasis cerebrales, el tamaño menor de 2.5 centímetros y con un volumen metastásico total de menos de 30 centímetros cúbicos. Bueno, se hizo la estratificación, se determinó el tipo histológico, el sistema de radiocirugía, se había recibido tratamiento inmunológico y se hizo la clasificación del GPA. Se randomizaron en 2 brazos, propiamente radiocirugía, y el otro brazo era radioterapia holocranial con evitación del hipocampo más memantina. Los objetivos primarios eran evaluar la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión neurocognitiva. Las conclusiones: la evidencia apoya firmemente la radiosensibilidad del hipocampo, la radiosensibilidad del nicho de células madre regenerativas en la circunvolución dentada del hipocampo fundamental para los efectos cognitivos de la irradiación cerebral. Se basa en décadas de investigación preclínica y clínica sobre la fisiopatología de la radiosensibilidad del hipocampo. Se apoya el hipocampo como un órgano cognitivo específico en riesgo de todas las formas de irradiación cerebral. Pasando al último estudio, es la radiocirugía o SBRT en comparación con la radioterapia externa para metástasis espinales localizadas. Es un estudio fase 3 realizado por NRG Oncology y RTOG 0631. En relación a la introducción, bueno, las metástasis en columna se trata comúnmente con fracciones de 30 Grays en 10 sesiones, que son equivalentes a una fracción de 8 Grays en una sesión única. Múltiples ensayos clínicos en instituciones individuales han informado que la radiocirugía ha logrado un control local rápido y duradero en más del 90% de los pacientes con metástasis en columna. El NRG-RTOG 0631 es un estudio de fase 2, fase 3, para examinar la eficacia de la radiocirugía SBRT para la metástasis en columna vertebral. El estudio de fase 2 dentro del grupo cooperativo NRG
demostró que la radiocirugía de la columna vertebral se puede realizar de manera segura con medidas de acreditación de control de calidad, estudio de fantomas y una revisión central rápida. El estudio de fase 3 comparó el alivio del dolor entre la radiocirugía y la radioterapia externa. El diseño del estudio se evaluó metástasis espinales de 1 a 3 lugares, se randomizó 2:1, un brazo recibió radiocirugía entre 16 a 18 grays como dosis única versus radioterapia externa dosis única de 8 grays. El objetivo primario era evaluar la respuesta al dolor a los 3 meses con respuesta parcial o completa. Asimismo, los objetivos secundarios era medir la calidad de vida y evaluar los efectos a largo plazo. Para evaluar la respuesta del dolor, se evaluó la escala numérica de calificación del dolor en una escala de 11 puntos. Las áreas que evaluaba eran la respuesta completa, la respuesta parcial, la respuesta estable y la progresión del dolor. Los criterios de elegibilidad eran metástasis espinales localizados en 1 a 3 sitios. 2 lesiones contiguas podían ser tratadas como un solo sitio. Se trató también metástasis subclínicas que habían sido evaluadas por resonancia en que el porcentaje era menos del 10% del volumen de cada cuerpo vertebral. La escala del dolor de calificación numérica era mayor o igual a 5 para ambos brazos. Se definió el sitio de la columna índice como la columna con el puntaje de dolor más alto y la columna más cefálica con igual puntaje de dolor. Se evaluó la compresión epidural más de 3 milímetros desde la médula espinal y la masa paraespinal menor o igual a 5 centímetros, contigua con metástasis en columna. También se incluyeron tumores radioresistentes como melanoma, riñón y sarcoma de tejidos blandos. Los que no fueron elegibles eran los pacientes que presentaban fractura de compresión vertebral más del 50%, de pérdida de altura y o retropulsión ósea. Se evaluó en relación a la dosis y volúmenes blanco. Para los pacientes que recibieron radiocirugía se prescribió la dosis 16 o 18 grays, prescribiéndose el PTB. Y la radioterapia externa recibió una dosis única de 8 grays prescritas a isocentro. En relación al volumen para los pacientes que recibieron radiocirugía, solo se pintó o se contorneó el volumen comprometido, solo el área comprometido de la vértebra. En relación a la radioterapia externa, que se trató un cuerpo vertebral arriba y un cuerpo abajo. En cuanto a la dosis de la médula espinal, 10 grays, se evaluó al volumen de 0,35 centímetros cúbicos o a 10 grays en un volumen del 10%. Se hizo controles de calidad mediante el estudio de fantomas, se hizo la acreditación y se hizo la revisión central rápida dentro de las 72 horas. En cuanto a las consideraciones estadísticas, se evaluó la respuesta del dolor a los 3 meses, medido por la escala numérica del dolor. 228 pacientes pueden detectar una mejora del 40% en respuesta al dolor para los pacientes que habían recibido radiocirugía versus el 80% de pacientes que habían recibido radioterapia externa. Se asumió que el 5% eran inelegibles, el 15% de muertes y 15% de incumplimiento del paciente, por lo que se quedó con un tamaño total de la muestra de 352 pacientes. Los objetivos secundarios se evaluaron test para el dolor, como el NRPS o la escala numérica, a las primeras, segunda, tercera semana y el primer y sexto mes. Y también se realizó la prueba del BPI o el breve inventario del dolor, que es otro test para medir dolor a los 3 y 6 meses. Y se tomó 2 test para evaluar calidad de vida, como el EQ5D y el FACG, que se evaluó a los 3 y a los 6 meses. Se realizó un diagrama de consorte donde se observó que los pacientes de radiocirugía fueron 217 con exclusión de 8 pacientes. Los que recibieron radioterapia externa fueron 136 pacientes con exclusión de 6 pacientes. Se analizó dentro de los 3 primeros meses y se excluyeron otro grupo de pacientes. Dentro de ellos se excluyeron a los que no cumplían con el tratamiento, los que abandonaron o pacientes que fallecieron, entre otras causas. Entre las características del paciente fueron muy similares, la edad promedio fue 63 años, en ambos casos en la escala numérica del dolor presentaban puntuaciones similares,
y en relación al status performance mediante SUGROT estaban entre la escala 0 a 1. Para evaluar el índice de respuesta al dolor, la respuesta al dolor a los 3 meses se evaluó que no hubo diferencias en ambos grupos. En relación a los 3 y 6 meses se evaluó que había un mayor control del dolor en los pacientes que habían recibido radioterapia externa. Al medir el dolor a la primera, segunda, tercera semana y al mes, se evaluó que no hay diferencias significativas en el score, tanto para radiocirugía como radioterapia externa. En relación a los eventos adversos, no hubo diferencias entre los brazos de tratamiento en los eventos adversos. En las medidas de calidad de vida, se evaluó que no hay diferencia entre los brazos de tratamiento del FACT-G y el BPI. El EQ5D está a favor de la radioterapia externa. En conclusiones, la radiocirugía para metástasis espinales localizadas que trata solo la columna afectada se realizó de manera segura sin causar ningún aumento en los efectos adversos. Sin embargo, la radiocirugía no logró mejorar la respuesta al dolor desde la perspectiva del paciente al primero, tercero y sexto mes en pacientes con metástasis espinales localizadas. Los efectos clínicos a largo plazo aún están pendientes. Gracias por su atención. Bien, agradecemos a la doctora Fuentes por su excelente presentación. Recordamos a los asistentes al curso realizar sus consultas por el chat de la plataforma virtual. A continuación, daremos paso a la doctora María Alejandra Arens Benítez. Ella es médica radiooncóloga, jefa del Hospital de Alta Complejidad de Salud de la Red Asistencial La Libertad y cuenta con un máster en radiología del Sistema Nervioso Central. Bienvenida, doctora Arens. Hola, soy la doctora María Alejandra Arens, médico radiooncóloga, jefa del servicio del Hospital de Alta Complejidad de Salud en la Red Asistencial La Libertad y médico asistente de la clínica Oncorrat Trujillo. Quisiera agradecer a la Sociedad de Radioterapia de Perú por la invitación. En esta oportunidad les voy a presentar 3 artículos interesantes que se revisaron en el 2019 del bloque del sistema nervioso central. El primero de ellos es un estudio prospectivo, fase 1, de escalamiento de dosis para radiocirugía neoadyuvante en metástasis cerebrales grandes, que fue presentado en septiembre del 2019 en la revista Roja. Fue realizado en el Cleveland Clinic de Ohio. Como antecedentes tenemos, que la cirugía juega un rol importante en el manejo de las metástasis cerebrales, ¿no? Del 20 al 40% de los pacientes con cáncer desarrollan metástasis cerebrales y por lo tanto el tratamiento de esta afección tiene un tremendo impacto en los sistemas tanto de atención médica como en los pacientes y en sus familias. Las metástasis cerebrales a menudo se resecan quirúrgicamente, especialmente las lesiones grandes con efecto de masa. Sin embargo, la recurrencia en el lecho quirúrgico es común después de una resección quirúrgica si es que se da como tratamiento único. Los resultados de diversos ensayos prospectivos han demostrado que la radioterapia holocraneal postoperatoria adyuvante reduce el riesgo de recurrencia en el lecho quirúrgico y también reduce la incidencia de nuevas metástasis. Entonces, la cirugía puede proveer el diagnóstico patológico, puede mejorar los síntomas neurológicos y también mejora el control local en el caso de metástasis grandes, ¿no? Tenemos que la cirugía sola, ¿no?, puede brindar un control local bajo, ¿no? Tenemos que cuando se da cirugía sola puede haber un control más o menos del 35 a 45% versus dar el tratamiento quirúrgico más radioterapia, sea holocraneal como la radiocirugía, que te ofrece un control local a un año de un 70 a 80%.
En el estudio de radiocirugía estereotáxica postoperatoria en comparación con radioterapia holocraneal para metástasis cerebrales operadas, que es el NSCTG, el N107, es un estudio, un ensayo multicéntrico aleatorizado controlado de fase 3 que incluyó 48 instituciones en Estados Unidos y Canadá. Se presentó en el Lancet Oncology en 2017 y comparó el resultado de la cirugía seguida de radioterapia holocraneal o radiocirugía, ¿no? En este estudio podemos ver que la radiocirugía debe ser considerada, ¿no?, como uno de los factores de mejorar en la calidad de vida y menos toxicidad a comparación de la terapia holocraneal. Sin embargo, la radiocirugía postoperatoria puede incrementar el riesgo de enfermedad de leptomeningia, ¿no? Entonces tenemos estudios postoperatorios con radiocirugía que al año presentaron enfermedad de leptomeningia, ¿no? En el 2013 Atalar presentó 11% de enfermedad de leptomeningia, Orgerhom 2014, Johnson 2017, Patel 2016, Mahanhan 2017, Brown 2017 y Foreman 2018 con un 31%, ¿no? Entonces, ¿será que la radiocirugía es una mejor opción preoperatoria? ¿No? Definitivamente el realizar la radiocirugía preoperatoria va a hacer que nosotros tengamos un mejor plan, ¿no?, una mejor planificación y un mejor volumen de definición, ¿no? En este caso no se necesita, cuando se hace radiocirugía, no necesita dar margen, ¿no?, a la metástasis, ¿no? Entonces podría haber una menor zona de necrosis, ¿no? También se habla de que al dar radiación al margen tumoral va a haber una cierta esterilización y así un menor efecto de enfermedad leptomeningia. Y esto también lo que conlleva la radiocirugía preoperatoria es evitar la dilatación del tratamiento adyuvante sistémico. Sobre la radiocirugía y preoperatoria y estudios iniciales, ¿no? Asher en el 2014 presentó su estudio sobre un nuevo paradigma de tratamiento, ¿no?, que era la radiocirugía neoadyuvante antes de la resección quirúrgica, ¿no?, en metástasis cerebrales. Un análisis de recurrencia tumoral local. Este estudio fue presentado, como dije, en la revista Roja en julio del 2014. Aquí se estudiaron 47 pacientes, ¿no?, con 51 lesiones en total. Los pacientes fueron reclutados desde el 2005 hasta el 2008 y el tiempo medio entre la irradiación y la cirugía fue de un día. La media de prescripción fueron 14 grays, con un rango desde 11.6 hasta 18 grays, ¿no? En la mediana de seguimiento fue de 12 meses. Y se encontró un control local de 6 meses a los 6 meses del 98%.
a los 12 meses del 86% y a los 24 meses del 72%. No hubo complicaciones con enfermedad leptomeningia y radionecrosis se encontró en un 8%. Sobre la supervivencia global fue del 77.8%. Sobre la falla local, se encontró que la falla local fue mayor en lesiones que eran mayores de 3.4 centímetros o mayores a 10 cc, con tendencia a fallar en las zonas superficiales o en áreas elocuentes. Entonces, ¿qué es lo que propone el Cleveland Clinic, ¿no? Es con la radiocirugía preoperatoria en este estudio fase 1. Consiste este estudio en reclutar a los pacientes, proponerles el tratamiento con radiocirugía, con escalamiento de dosis y dentro de las 2 semanas posteriores hacerle la resección quirúrgica. Posteriormente se hace la resonancia magnética y el seguimiento cada 2 meses. ¿Qué pacientes fueron reclutados? Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer, ¿no? Y que su lesión sea radiosensible histológicamente, pacientes que tienen un Karnofsky mayor de 70, que puedan tener entre 1 a 4 lesiones metastásicas, una de las cuales puede ser mayor o igual entre 2 a 5 centímetros de diámetro. Entonces, lo que propone este estudio es determinar la dosis máxima tolerada, ¿no?, en la metástasis. Tenemos tumores que se van a catalogar mayores de 2 a 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros y entre 4 a 5 centímetros. Entonces, la dosis de radiación va a iniciar según lo propuesto por la RTOG. Entonces, la RTOG en lesiones de 2 a 3 centímetros dice la dosis que se debe administrar es 18 grays, de 3 a 4 centímetros es 15 grays y mayores de 4 centímetros es una dosis de 12 grays. Entonces acá lo que el estudio propone es escalar 3 grays escalar 3 grays en cada paciente según la tolerancia máxima, ¿no? Y ver cuál es la dosis máxima que puede recibir una metástasis cerebral. Entonces se irradia a 2 pacientes, se le hace seguimiento por 4 meses. Y si no hay una dosis limitante que haya causado toxicidad, se le propone un escalamiento de dosis a, por ejemplo, si era una lesión de 2 centímetros, sube a 21 grays. Si era una lesión de 3 centímetros, eleva a 3 grays más, entonces de 15 pasa a 18. Y si es una lesión de 4 centímetros, pasa de 12 a 15 grays. Si uno de los pacientes presenta o se observa una dosis de tolerancia al límite, se adicionan 2 pacientes más al estudio. Pero si se detecta a más de un paciente con una dosis de tolerancia al límite, el estudio para. Y se define como una dosis máxima de tolerancia. Los resultados de este estudio, se lograron reclutar 27 pacientes, ¿no? La mediana de seguimiento fue de 9.2 meses. En el caso de los tumores de 2 a 3 centímetros, 2 pacientes recibieron 18 grays y 3 pacientes escalaron hasta 21 grays.
En el caso de tumores de 3 a 4 centímetros, 4 pacientes recibieron 15 grays, 9 pacientes escalaron hasta 18 grays y un paciente escaló hasta 21 grays. En el caso de tumores de 4 a 5 centímetros, un paciente recibió 12 grays y 7 pacientes recibieron 15 grays. En cuanto a la toxicidad, 26 pacientes fueron evaluados por toxicidad, de los cuales 22 no tuvieron grado de toxicidad, 3 tuvieron grado 1 en cuanto a fatiga o dolor de cabeza y un paciente tuvo grado 2 en fatiga. Por lo tanto, hasta el momento no ha habido una dosis limitante relacionada a la toxicidad. En cuanto al control local y a la supervivencia, 13 de los 27 pacientes estudiados murieron, 2 de los cuales experimentaron o presentaron recurrencia local. Pero se hizo una evaluación, ¿no?, del control local a los 6 meses y a los 12 meses, encontrándose control local el 95% a los 6 meses y 72% a los 12 meses. La sobrevida global a los 6 meses fue del 82% y 55% a los 12 meses. Acá tenemos al único paciente que presentó enfermedad leptomeningia, fue un paciente de 71 años con estadio clínico 4 de cáncer de pulmón, que desarrolló una enfermedad leptomeningia local o focal, ¿no? Conclusiones. Bueno, los resultados preliminares demuestran que el tratamiento con radiocirugía neoadyuvante con escalamiento de dosis para metástasis cerebrales mayores a 2 centímetros produce una toxicidad adecuada, aceptable y un control local comparable al tratamiento con radiocirugía posoperatoria o radioterapia holocranial. La fase 1 en este estudio continúa reclutando pacientes y la fase 2 se llevará a cabo con la dosis máxima de tolerancia. El segundo estudio que les voy a presentar es un análisis inicial en ensayo controlado y aleatorio ciego con protección de hipocampo, resultados neurocognitivos después de la radioterapia conformada holocranial para metástasis cerebrales. Este es un estudio realizado en Taiwán y presentado en el 2019. El propósito, los objetivos de este estudio es encontrar la diferencia en las diferentes evaluaciones neurocognitivas en pacientes que han recibido radioterapia holocranial versus los que han recibido radioterapia holocranial con protección del hipocampo, ¿no? Bueno, en este estudio se evaluaron a pacientes adultos con metástasis cerebral, estadificados con radiocirugía y divididos en 2 grupos, los que recibieron radioterapia holocranial conformal con protección de hipocampo versus los pacientes que recibieron radioterapia holocranial conformada sin protección del hipocampo. Ambos grupos recibieron 30 grays en 10 fracciones y a ellos se les realizó una serie de evaluaciones, ¿no?, como la prueba de aprendizaje verbal de Hopkins, que es una prueba de memoria, el Trait Making Test, que es una prueba neuropsicológica de atención visual y cambio de tareas, y la evaluación de la asociación de palabras controladas orales, que es una prueba de fluidez verbal que mide la producción espontánea de palabras
que pertenecen a la misma categoría o que comienzan con alguna letra designada, ¿no? Ninguno de estos pacientes recibió memantina durante el tratamiento o posterior al tratamiento. Y ambos grupos de participantes y examinadores fueron a doble ciego. Los resultados fue que se reclutaron 70 pacientes entre marzo del 2015 y noviembre de 2018, de los cuales 65 pacientes completaron el protocolo del tratamiento. 33 pacientes del grupo que tuvo protección de hipocampo y 32 pacientes del grupo que recibió radioterapia conformal 3D en holocráneo. La mediana de seguimiento de 6.5 meses, no hubieron diferencias entre la edad, el género o la base neurocognitiva funcional entre ambos brazos. La mediana edad fue de 59.5 años. En cuanto al seguimiento, a los 4 meses ambos grupos tuvieron 23 pacientes y a los 6 meses el grupo con protección de hipocampo tenía 15 pacientes en seguimiento y 17 pacientes el grupo comparativo. En cuanto a los resultados, a los 6 meses los pacientes que recibieron tratamiento holocraneal con protección de hipocampo tuvieron una preservación favorable en cuanto a la evaluación de Hopkins, que es sobre la prueba de memoria verbal, y una significativa preservación, una mejor preservación significativamente diferente en cuanto a al reconocimiento y discriminación, en comparación a los pacientes que recibieron tratamiento holocraneal convencional, conformado. En cuanto a las otras evaluaciones sobre el Trail Making Test, que es una prueba neuropsicológica, no hubieron diferencias entre ambos brazos y los pacientes sobrevivieron 12 meses o más. No hubo ningún sobresaliente en cuanto a la radioterapia convencional holocraneal superior en las otras evaluaciones. Conclusión, el análisis inicial demuestra que los pacientes que recibieron radioterapia conformal de todo el cerebro con protección del hipocampo sin memantina tienen una mejor conservación en la memoria verbal tardía, pero no en la fluidez o en la función ejecutiva. El efecto placebo podría contribuir al fracaso del objetivo principal debido a resultados neurocognitivos favorables inesperados encontrados en los pacientes con tratamiento de radioterapia holocraneal conformado. Y el tercer artículo que les voy a presentar es sobre la leucoencefalopatía desarrollada posteriormente a una irradiación profiláctica holocraneal con o sin protección del hipocampo, un análisis de resonancia magnética a largo plazo. Este estudio fue presentado en enero del 2020 en el European Journal of Cancer. Fue realizado en el hospital de Zúrich, en Suiza. Bueno, la radioterapia en algún momento del desarrollo del tratamiento puede producir leucoencefalopatía inducida, ¿no? Esta puede ocurrir meses o hasta años después de haber recibido el tratamiento con radioterapia. Entonces existen estudios recientes en los que se muestra que la protección de hipocampo puede reducir los efectos negativos de la radioterapia holocraneal.
Lo que busca este estudio es comparar el riesgo de leucoencefalopatía posterior a la irradiación profiláctica holocraneal con o sin protección del hipocampo. Se estudiaron 20 pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón. 10 pasaron al grupo de protección de hipocampo y 10 estuvieron en el grupo de irradiación holocraneal sin protección de hipocampo. Se hizo una resonancia magnética preterapéutica, ¿no? Y posteriormente se hizo el seguimiento también con resonancias magnéticas. En el estudio solamente se incluyeron a pacientes que lograron tener su resonancia magnética posterior, por lo menos una control. Y para la evaluación de las resonancias se utilizó la clasificación de FASECAS, donde lo que se ve es, o donde se cataloga la leucoencefalopatía en el T2 FLAIR de la resonancia magnética, y se hace o se realizó por 2 radiooncólogos y un neuroradiólogo. Los parámetros dosimétricos para parénquima cerebral, incluido el Dmax y el Dmin, B26 Grays y B25 Grays se analizaron. Para cada paciente se contornearon o se segmentaron 36 estructuras bilaterales, 37 estructuras bilaterales y 11 estructuras centrales. El CTB fue definido como todo el parénquima cerebral. El PTB fue definido como el CTB excluyendo el hipocampo más 3 milímetros de margen. La prescripción de dosis para la irradiación profiláctica fue de 10 sesiones de 2.5 Grays. Y todos los planes se normalizaron al 92% con un PTB de 25 Grays. La dosis mínima del hipocampo fue definida como menos de 9 Grays. Y la máxima dosis no se permite mayor a 16 Grays. En cuanto a los resultados, bueno, se encontró que el promedio de los pacientes tuvo 62 años. Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la dosimetría y a los parámetros volumétricos, favoreciendo a los pacientes que no habían tenido protección de hipocampo. En cuanto a la clasificación de FASECAS, hubieron diferencias significativas entre los dos grupos, ¿no? En el grupo que recibió la irradiación profiláctica holocraneal con protección de hipocampo, FASECAS tuvo un score de 2. Y en los que no tuvieron protección de hipocampo, el FASECAS tuvo un score de 0.6. ¿Cómo se clasifica la hiperintensidad periventricular en FASECAS? 0 es que no hay hiperintensidad. 1 es que la hiperintensidad se ve como en capas o un forro como un trazo delgado de un lápiz.
El FASECAS Score 2 es que se ve como un halo, y el halo hiperintenso, y el FASECAS Score 3 quiere decir que hay una hiperintensidad irregular que se extiende hacia la materia blanca profunda, ¿no? La conclusión de este artículo fue que, aunque el ensayo de la RTOG 06 y 14 informó que la preservación de la función neurocognitiva a corto plazo con o por la radioterapia holocranial con protección de hipocampo, en este estudio se demostró que los cambios radiológicos a largo plazo son más pronunciados después de una irradiación profiláctica holocranial con protección del hipocampo, en comparación a la irradiación profiláctica holocranial en 3D. Y aunque no se realizaron pruebas neurocognitivas en los pacientes, el aumento de la puntuación del FASECAS después de la irradiación y protección de hipocampo demostradas en las resonancias podría indicar posibles efectos negativos, ¿no?, a largo plazo. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Arens por su excelente presentación. Han tocado interesantes temas, han hablado sobre biología molecular, sobre nuevos fármacos en concomitancia con la radioterapia, escalamiento de dosis, cambios radiológicos, entre otros. Bien, vamos a pasar al bloque de preguntas. No sin antes también recordarles de responder a la encuesta de satisfacción finalizando este bloque. Bien, vamos a ver si hay algunas preguntas. En realidad hay varias, de las cuales vamos a escoger algunas también por el tiempo, ¿no? Bien. Pregunta para la doctora Fuentes. ¿Cuáles serían las indicaciones en pacientes con metástasis cerebral para hacer radioterapia holocranial con preservación del hipocampo? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Primero quiero agradecer a la Sociedad de Radioterapia nuevamente por la invitación. Bueno, las indicaciones para radioterapia con preservación del hipocampo es indicado en pacientes con buen pronóstico, que tengan un buen status performance, que tengan una supervivencia esperada mayor de 4 meses. Hay escalas pronósticas que proyectan el tiempo de supervivencia, como la escala de RPA y GPA, que son elaboradas por el grupo de RTOG. Se ha indicado en pacientes que tengan un buen estado funcional del paciente, con ausencia de metástasis sistémicas, que tengan un tumor primario controlado, con Karnofsky mayor de 70, con una escala del RPA en grado 1, grado 2, que sean pacientes menores de 65 años. Bueno, está indicado en primario de cáncer del pulmón, mama, que siempre son los más frecuentes en metástasis cerebrales. También se ha visto en estudios que se han aplicado en melanoma, colon, riñón, entre otras. Bueno, esas serían las indicaciones principalmente. Bien, doctora Fuentes. Hay otra pregunta para la doctora Arens. Con respecto a la clasificación de FASECAS, ¿cómo explicaría usted, en forma resumida, los cambios radiológicos más pronunciados en los pacientes con irradiación profiláctica cerebral y protección de hipocampo? Buenas tardes con todos. Bueno, la escala de clasificación de FASECAS valora el nivel de hiperintensidad en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, probablemente los cambios producidos en estos pacientes con protección de hipocampo sea justamente debido a la distribución de dosis en la corteza cerebral, ¿no? Hay que recordar también que los pacientes mayores de 75 años o hipertensos o con algunas patologías como cefalea y otras, entre otras, ¿no?, también pueden presentar alteraciones tipo FASECAS en resonancias. Gracias.
Ok, hay varias preguntas también en relación al nuevo fármaco, ¿no? Muy bien. Bien, ¿qué tipo de fármaco es la memantina, ¿no? ¿Qué función cumple? ¿Es radiosensibilizante o tiene alguna otra función? Y también si durante la radioterapia holocranial se puede dar o también posterior a esta. Bien, la memantina es un antagonista del receptor N-metildiaspartato, del NMDA. Lo que hace es bloquear la estimulación patológica excesiva del NMDA. Se ha demostrado su beneficio tanto como en la demencia y se ha visto que actúa como un neuroprotector en modelos predictivos clínicos de irradiación cerebral. Hay un estudio de fase 3, el RTOG, el 0614, donde se usó la memantina profiláctica durante y después de la radioterapia. Se demostró que había una muy buena conservación de la función cognitiva y era muy bien tolerada. Las dosis que se usó durante este estudio es 2 veces al día. La primera y segunda semana se usó 5 miligramos y la tercera y cuarta semana se usaba 10 miligramos. Con muy buenos efectos, como hemos visto en el estudio, con muy buena conservación de la función cognitiva. ¿Ok? Hay una pregunta que en ponencias anteriores, en semanas anteriores, se quedó en la nube de la plataforma virtual, ¿no? Incluso el día de hoy es reiterativa, se refiere a protección de hipocampos, ¿no? Como bien sabemos, implica técnicas con gran logística, ¿no? Y que se realizan en pocos centros actualmente. La pregunta es, ¿en qué caso se podría obviar la delimitación del hipocampo? Para la doctora Arens. Para mí, ahí está. A ver, Caso? bueno, idealmente la protección de hipocampo se debería ofrecer a todos los pacientes, pero ciertamente por la logística, la necesidad de imágenes actualizadas, a veces esto no es posible. ¿En qué pacientes podría obviarse o podría no incluirse la protección de hipocampo? En pacientes que tengan el compromiso metastásico en la zona, en el área hipocampal, como comentaba la doctora Fuentes Rivera, en pacientes que tengan un estatus performance muy bajo, ¿no? O pacientes con la enfermedad primaria no controlada, ¿no? O una expectativa de vida menor a 3 meses. Ok, bien. Hay otra pregunta para la doctora Fuentes. De acuerdo al estudio comparativo de radiocirugía versus radioterapia externa en metástasis vertebral, ¿por qué cree que la radiocirugía no controló el dolor en comparación con la otra técnica? Este estudio fue presentado, bueno, fue muy discutido por el doctor Riu el año pasado en el Best Astro. Lo que se hizo observaciones al estudio, se vio que había un desequilibrio entre ambos brazos del ensayo. No era equitativo el número de pacientes. También se observó que la histología fue muy variada. Se incluyó neoplasias radioresistentes como melanoma, riñón, sarcomas. También se evidenció que la escala de Zubrod favorecía al grupo de la radioterapia externa. En la escala de 0 a 1, la radioterapia externa tenía un 90% versus un 78% al grupo de radiocirugía. Y en la escala Zubrod 2 se vio que el 10% estaba a favor de la radioterapia externa, mientras que el 22% lo tenía la radiocirugía. También se hizo la observación que había pacientes que tenían masas paraspinales hasta 5 centímetros. También se incluyó en el estudio a los pacientes que tenían compresión epidural. También en este estudio las dosis eran entre 16 o 18 grays. También se vio que la mayoría de los pacientes tenían la dosis de 16 grays. También se discutió mucho que tal vez debió ser una sola dosis única, ¿no? En este caso 18 grays. La radiocirugía es una opción de tratamiento innovadora para las metástasis espinales localizadas. Es una administración segura y muy precisa de tratamiento. Hay estudios donde se observó mayor control del dolor cuando la dosis son más altas, es mayor. Hay una experiencia del Hospital Henry Ford que ha hecho publicaciones de la escalada de dosis de radiocirugía de 10 grays a 20 grays. Y se ha observado que mayor control del dolor con dosis mayores a 16 grays, con más del 80% de pacientes de alivio del dolor. Hay otros estudios en curso, como el estudio canadiense,
donde se están estudiando dosis fraccionadas, 24 grays en 2 sesiones versus 20 grays en 5 sesiones. Actualmente hay otros esquemas también publicados por otros estudios que se ha visto con muy buen control del dolor, 4 grays en una sesión, 24 grays en 2 sesiones, 27 grays en 3 fracciones. En mi opinión, yo creo que no se puede descartar la radiocirugía en metástasis espinal, ya que es una opción muy precisa, que nos puede ayudar a controlar el dolor con una muy buena calidad de vida, ¿no? Solamente hay que saber seleccionar bien los pacientes e individualizar bien los casos. Ok, doctora Fuentes. Bien, hay otra pregunta en la plataforma. En pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda, en donde se tiene que irradiar todo el encéfalo hasta la cervical 2, ¿hay alguna forma para no irradiar el hipocampo? En estos casos debemos irradiar todas las meninges, ¿no? Entonces no debemos o no estaría indicado la protección de hipocampo, ¿no? En el caso de los pacientes con LLA. Bien. Bueno, en vista que ya no hay más preguntas, ¿no? Vamos a agradecer a las doctoras Paola Fuentes y María Alejandra Arens por sus excelentes presentaciones, así como a todos los asistentes que nos han acompañado durante las ponencias. Los invitamos la siguiente semana a seguir conectándose al módulo que vamos a tocar el 5 de septiembre en relación al tratamiento del dolor. Además, no olvidar suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán las ponencias que han venido desplegándose a lo largo de todos estos sábados. Asimismo, también responder la encuesta de satisfacción. Bien, muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Está en pantalla la encuesta de satisfacción. Pueden ir respondiendo. Bueno, agradecer a todos nuestros colegas, a todos los asistentes. También hay médicos que nos han acompañado desde Bolivia y nos están enviando sus saludos. Permanecemos en la plataforma porque todavía están respondiendo a la encuesta. Está aún en curso. No se olviden suscribirse al canal de YouTube y también a continuar en las presentaciones de tratamiento del dolor, así como de radioinmunoterapia, que será el día 5 de septiembre y también el 12 de septiembre, respectivamente. Bueno, es un gusto para todos, para la Sociedad de Radioterapia del Perú también, contar con la participación cada semana de muchos de nuestros asistentes. Llegamos a contar con más de 100 participantes. Bien, ya fue respondida la encuesta de satisfacción. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Gracias.